En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema ¿Cómo ser dirigido por el Espíritu Santo? Capítulo 2, primera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana en la que estaré compartiendo más llaves para vivir con éxito. Llaves que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano. Esta semana continuaré con el tema de cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Entender y aplicar las verdades contenidas aquí es esencial para alcanzar el éxito en la vida. En mis charlas de la semana pasada expliqué que hay dos experiencias claves en las que el Espíritu Santo nos relaciona con Dios. La primera es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Y Jesús dijo, a menos que una persona nazca de nuevo por el Espíritu Santo, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Esa es una experiencia que ocurre una sola vez. Pero la segunda manera en que el Espíritu Santo nos relaciona con la familia de Dios es madurándonos como hijos suyos, es decir, no nos deja en un estado de bebés o niños espirituales, y la manera como lo hace es cuando nos dejamos guiar diariamente, regularmente, continuamente por el Espíritu. Porque todos los que son guiados continuamente por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios. De modo que el único camino hacia la madurez es dejarse guiar regularmente por el Espíritu Santo. En ese contexto dije que debemos entender que el Espíritu Santo es una persona. Él no es una abstracción teológica, no es un sistema. Él es una persona y para cultivar una relación con Él, dije que la palabra clave es sensibilidad. Tenemos que aprender a ser sensibles al Espíritu Santo como persona. También en mi charla de cierre de la semana pasada, expliqué la relación entre el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es tanto el autor como el intérprete de las Escrituras. Hoy quiero explicar el papel que el Espíritu Santo juega en nuestra vida de oración. Tenemos que darnos cuenta que el Espíritu Santo es la única fuente para orar efectivamente y que la oración que no venga por el Espíritu Santo no es una oración efectiva, no hará nada y no será aceptable para Dios. Pablo lo dice claramente en Romanos 8, versículos 26 y 27, y de igual manera el Espíritu, con mayúscula, por lo tanto es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pablo dice en estos versículos que como hijos de Adán en nuestra naturaleza caída, todos tenemos una debilidad nata y universal. No es una debilidad física, podríamos llamarla una debilidad de comprensión. Es esta, que no sabemos por qué orar y que aún cuando sabemos por qué orar, no sabemos cómo orar. Yo he hablado en grandes auditorios y los he retado de esta manera. ¿Hay alguien aquí que siempre sepa por qué y cómo orar? Y nunca nadie ha desafiado la verdad de la declaración de Pablo. Ese problema es universal para todos nosotros, es la falta de comprensión por lo que debemos orar en ciertas ocasiones, y aun cuando sabemos por qué, no sabemos cómo orar. Y Pablo explica que ese es uno de los propósitos por los que Dios ha puesto al Espíritu Santo dentro de nosotros para guiarnos en oración, para enseñarnos cómo orar. Dice que cuando no sabemos por qué orar, el Espíritu mismo, y note el énfasis en su persona, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos más profundos que palabras. A veces no hay palabra humana que pueda expresar la clase de oración que necesitamos hacer, pero el Espíritu Santo nos da la oración. Yo diría que la clave para orar efectivamente es permitir que el Espíritu Santo mantenga un culto continuo de oración dentro suyo, y creo que eso se puede lograr aun cuando no estemos orando con nuestro entendimiento o con nuestras bocas. Yo creo que el Espíritu Santo es un intercesor eterno, y cuando le damos libertad, Él intercede dentro de nosotros día y noche. También el Espíritu Santo nos da el poder para hacer efectiva la oración. En Efesios 3:20, hablando de la oración y de lo que Dios puede hacer por medio de ella, Pablo dice esto: y aquel que es poderoso, a Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No hay límite que podamos poner en nuestra mente o en nuestro entendimiento para lo que Dios puede hacer en respuesta a nuestra oración, pero la efectividad de nuestra oración está de acuerdo al poder
que actúa en nosotros. Es este poder dentro nuestro que hace efectiva nuestra oración. ¿Cuál es ese poder? Bueno, Pablo lo dice claramente en Romanos 8. Es el poder del Espíritu Santo. Vemos en esto la realidad. Podemos ver a dos cristianos que oran idénticamente con las mismas palabras, quizás para la sanidad de una persona. Una persona recibe todo lo que quiere, la otra nada. Ahora, no hay diferencia en las palabras, la diferencia está en el poder que está en las palabras. Tenemos que reconocer nuestra dependencia total del Espíritu Santo para guiarnos en oración y para darnos el poder, y necesitamos recordar que Pablo dice en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. No son todas las palabras que digamos en oración. La verdad es que yo creo que a veces hablamos demasiado y que algunas oraciones son muy largas. Lo que hace la diferencia es el poder detrás de las palabras y tenemos que aprender a cultivar la relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo llegar a comprenderle? ¿Cómo ser ante el Espíritu? ¿Cómo permitirle que nos guíe y nos dé poder en la oración? Quiero darle brevemente 4 ejemplos de oraciones que el Espíritu Santo puede dar. La primera oración es la basada directamente en la gloria de Dios. Tomamos una promesa de Dios y nos volvemos a Dios y le decimos: Dios, haz lo que has prometido. David oró de esa manera en 1 Crónicas 17:23. Dios le había prometido que le iba a dar una descendencia, una casa más grande de lo que él podía concebir. Y cuando David recibió esa palabra profética, dijo esto: Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Esa es la clave, haz como has dicho. Cuando el ángel Gabriel vino a la Virgen María para anunciarla que sería la madre del Hijo de Dios, el Mesías, era algo mucho más grande de lo que jamás había contemplado en toda su vida. Pero su respuesta fue: en Lucas leemos en el 1 capítulo, versículo 38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la clave. Usted nunca podrá orar con mayor poder que cuando el Espíritu le da la libertad de reclamar una palabra de Dios para usted. Y también está la oración directamente inspirada. En el Salmo 81:10, el Señor dice a su pueblo: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y la llenaré. Así que algunas veces no sabemos por qué orar. Yo no sé si usted alguna vez haya estado en esa situación. Abra la boca y deje que Dios le dé la oración. Deje que Él ore por usted. Esa es una de las maneras que a veces podemos descubrir la voluntad de Dios. Cuando usted comienza orando por algo que usted no tenía intención de pedir, quizás con respecto a usted mismo o a cierta situación, que esa oración el Espíritu Santo le haya dado, que sea esta la revelación de la voluntad de Dios para usted. Y luego tenemos la oración sobrenatural. En 1 Corintios 14 y 15, Pablo escribe de hablar en lengua desconocida, completamente sobrenatural, posible solo por el Espíritu Santo, y eso es lo que dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando Pablo dice oraré con el espíritu o cantaré con el espíritu, lo que quiere decir es que orará con palabras que el espíritu le dé en una lengua desconocida, palabras que él no puede entender. Pero también dice que esa no es la única manera de orar y de cantar, es solo una manera. Y entonces finalmente está lo que yo llamo oración con gemidos. En Romanos 8:23, Pablo habla de esto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Habla de una oración que no se puede expresar solo con palabras, es profunda, va más allá de nuestra comprensión, que solo podemos hacerla permitiendo que el Espíritu gima en nosotros. Es muy importante que recordemos que en el reino de Dios no hay nacimiento sin dolores de parto, igual que en el orden natural. Hubo un gran mover de Dios en el año 1904 en el pequeño país de Gales, y el hombre quien Dios usó como instrumento para este tremendo avivamiento se llamó Evan Robert. Este hermano escribió que muchos meses antes del avivamiento ellos venían de una familia pobre y todos dormían en la misma habitación y los hermanos dormían en la misma cama, y dice él que noche tras noche su hermano se agitaba y gemía en su sueño, con gemidos terribles que él no podía entender. Era la oración con gemidos que trajo el avivamiento de Gales. De manera que tenemos que aprender a ceder al Espíritu Santo para que sea realmente nuestro Señor. Recuerde que dije la semana pasada que Él es Señor, y una de las áreas que tenemos que ceder a su señorío y confiar con la fe es en la oración. Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora. El título de mi charla mañana será: Dispóngase a ser un insensato. Sintonícenos mañana.